Saludos, maestra y público general. Mis compañeros y yo hemos preparado una presentación por el tema de la traducción administrativa, para lo cual veremos algunos conceptos antes de comenzar. En primer lugar, veremos que la traducción administrativa es una traducción especializada. Y cuando hablamos de traducción especializada, nos referimos a traducciones de aquellos textos en los que se necesita traducir terminología técnica, científica o especializada. Y el objetivo de un lenguaje especializado, como lo es el administrativo, es procurar la erradicación de la ambigüedad y de la imprecisión, lo cual implica que podemos identificar los términos fundamentales de este campo en particular y también la construcción clara y precisa de estos conceptos. Y en este caso, la traducción administrativa busca traducir todos aquellos textos que son usados por las empresas y organizaciones en sus actividades diarias de gestión. Es decir, son textos utilizados en el sector empresarial, como por ejemplo contratos, declaraciones del IVA, certificaciones tributarias y fiscales. Estos son algunos ejemplos, porque también hay ciertos documentos particulares que precisan de este tipo de traducciones, pero ya los veremos más adelante. Así pues, cuando se habla de este tipo de traducciones administrativas, una de las primeras ideas que nos vienen a la cabeza son traducciones de contratos o de documentos oficiales, pero lo cierto es que existen muchas clases más. Entre ellas podemos encontrar certificaciones o notificaciones de pago, circulares, cartas de agradecimiento, memorandos, cartas de cobro, cartas de pedidos, boletines, etc. En cuanto a los textos administrativos, como los contratos, deben ser traducidos por traductores profesionales. Y esto es necesario porque se trata de una traducción especializada, como ya lo mencioné anteriormente, que tiene su propia terminología, sus propios conceptos y su estilo propio. En este caso, el traductor especializado tendría que corroborar si el término que ha elegido es el correcto, por lo tanto debe contar con medios de consulta, diccionarios especializados o documentos, tomar en cuenta las características de los documentos relacionados a la administración, las cuales vamos a ver a detalle en las siguientes diapositivas. En la parte de sus características generales, los textos administrativos forman parte de los lenguajes del poder y se emparejan con los textos legales y jurídicos, tomando de ellos diversas fórmulas y estilos, por lo tanto, suelen ser similares en ciertos aspectos. Tienen como objetivo comunicar, informar y estandarizar la comunicación siguiendo fórmulas convencionales en los ámbitos sociales y laborales, suponiendo como audiencia a otras personas. Su estructura es convencional y estable, por lo tanto, respetarla es indicio de formalidad, seriedad y profesionalidad de la instancia emisora. Además, ante la necesidad de documentar alguna gestión administrativa, también es importante pensar en el tipo de texto que es más adecuado. O sea, puede usarse una correspondencia comercial, administrativa o de sociedad, alguna carta, contratos, resúmenes, memorias, solicitudes, entre muchos otros tipos de documentos. De acuerdo a Badía en 2018, la clasificación y tipología de los textos administrativos se da de acuerdo a su finalidad, contenido, ámbito de aplicación y destinatarios, resultando en 4 grandes grupos de documentos. El primero de ellos son los documentos técnicos, que son los que presentan planes, programas y proyectos institucionales. Y también cuentan con piezas comunicativas, gráficas, tales como folletos o carteleras. El segundo son los documentos que promueven decisiones, son los anteproyectos y los proyectos de resolución. El tercero son los documentos que deciden, o sea, resoluciones, ordenanzas y disposiciones.
Y el cuarto son los documentos administrativos, que son documentos de juicio, convenios, circulares y notas. En cuanto al estilo de escritura, el estilo administrativo está determinado por fórmulas, pero si se llega a abusar de estas, se considera como un efecto de estilo. Además, también Badía en 2018 los clasifica en dos estructuras. La estructura básica se conforma por la identificación del emisor, que es la autoridad que dicta el acto administrativo, la motivación o justificación del acto, parte dispositiva o resolución, y también la inclusión final de la fecha y otros elementos que contextualizan el acto. Y la segunda de ellas es la estructura verbal, que está determinada por el emisor, que es la administración o ciudadano, la tipología, que son los documentos resolutorios, informativos o de los ciudadanos, el medio, que es electrónico o en papel, y tiene que tener el principio de inteligibilidad, o sea que pueda entenderse, además de hacer buen uso del español, logrando una legibilidad clara. Y en este aspecto también se incluye la parte física, o sea que tenga buena presentación. En cuanto al lenguaje administrativo, Ballesteros menciona que si se tiene que escribir algún texto, se deberá usar un nivel culto de la lengua y un registro formal. Además, en el plano semántico, es frecuente hacer uso de un léxico denotativo, o sea, en la resolución. También hacer uso de tecnicismos, por ejemplo, incoar, que significa comenzar un proceso o un expediente. También hace uso de locuciones prepositivas, por ejemplo, en virtud de, y nos dirigiremos mediante fórmulas o abreviaciones. Un ejemplo de esta última sería ILMO, que viene siendo la abreviación de Ilustrísimo. En cuanto al plano morfológico, hace uso del futuro indicativo con significado imperativo y normativo, además de hacer uso también del futuro subjuntivo. Y en cuanto al plano semántico, se usan oraciones compuestas, complementos circunstanciales y aposiciones. Además de que predomina en este tipo de textos la modalidad oracional enunciativa y su forma de discurso será una exposición o una argumentación según el tipo de texto administrativo. Y también es importante mencionar que los conectores textuales más habituales son los explicativos y de ordenación. En cuanto a la terminología, si bien en la administración puede identificarse una, de acuerdo con Cruz y Julián en 2018, aún no hay claridad en su integración y mucho menos es precisa conceptualmente. Además de que se tienden a usar términos comunes de diferentes maneras, por ejemplo, organización, línea, staff, autoridad, entre muchos otros, dándoles un significado completamente diferente del que un ciudadano normal, común, estaría pensando. Además, no existe una terminología reconocida en este campo y que solo se use en el área administrativa. Y como lo mencioné anteriormente, implica la utilización de distintos términos para referirse a un solo fenómeno, haciendo que un solo término tenga varios significados en diferentes situaciones. También, aparte de sus problemas de imprecisión de los términos, se le añade la confusión entre la práctica y la teoría administrativa, además de el uso indiscriminado de términos sin tener una comprensión clara en su significado, y la utilización de estos términos son definidos por modas administrativas y no a partir de hechos sustanciables. A continuación les voy a mostrar algunos ejemplos de textos administrativos, los cuales son los más comunes en esta área. El primer documento es el acta, que tiene el objetivo de testimoniar el análisis colectivo y el debate de asuntos previamente concertados, por ejemplo, fijar la posición individual y el consenso colectivo. Su estructura puede depender de la institución,
pero como elementos mínimos debe de tener una introducción, que en esta parte va el lugar, la hora de comienzo, fecha, tipo de sesión, asistencia y el orden del día. El cuerpo, que es la síntesis de los planteamientos con mayor fidelidad posible. El cierre, la hora de culminación. Los acuerdos, que es donde se precisan responsabilidades y el plazo de cumplimiento. Y finalmente la firma, que es de la persona que dirigió la reunión. El segundo documento es la carta oficial, que supone la comunicación personalizada de un asunto oficial, por ejemplo, de autorizaciones, solicitudes, decisiones administrativas. Igualmente, el léxico, su tono, extensión dependen de su contenido y propósito, pero estructuralmente debe tener el membrete institucional, que es cómo se identifica la instancia del emisor, el nombre y cargo de los sujetos emisores y receptores, además de atención o referencia, que es el enunciado sintético del asunto a tratar, el cuerpo, donde se desarrolla la intención comunicativa, ya sea informar, solicitar, advertir o reconocer, y el cierre, que hace relación de copias, adjuntos y anexos y procede, y lleva firma del emisor y cuño. El otro documento es un hago constar y certificación, que son comunicaciones breves cuyo propósito es legitimar o documentar algún hecho o condición, por ejemplo, estudios realizados, grados científicos, colaboraciones laborales o académicas, pagos, entre otros. Y en su estructura no debe faltar el encabezamiento, que es el nombre y cargo de quien expide el documento, escrito con mayúsculas. El cuerpo, que desarrolla la intención comunicativa, se escribe en bloque y deja como margen un espacio que ocupan las palabras hago constar o certifico. Y el cierre, que concluye con una fórmula establecida, por ejemplo, puede ser para que así conste, firmo la presente, entre otras cosas. Y en esta misma fórmula se incluye el lugar en el que va a ser presentado el documento, la fecha de expedición, el cuño y la firma. En el circular, este es un documento que establece normas de estricto cumplimiento y se estructura con encabezamiento, que es donde se identifica la institución emisora y el documento, número del año o el tema. Cuenta con introducción, que son las razones para la implementación de las normativas. El cuerpo habla sobre las precisiones, procedimientos, responsabilidades de aplicación de estas normas. Y el cierre, donde solo viene la fecha de emisión, el pie de firma y cuño. Otro documento es el informe, que se refiere en forma resumida, ordenada y precisa el resultado de la gestión, a un proceso o actividades realizadas por alguna persona o grupo de personas, ya sea también un organismo, una empresa o una institución, para así transmitirlo a una autoridad o a un colectivo laboral. Este tipo de texto es uno de los más escritos frecuentemente en el área administrativa por su capacidad para dar cuenta de la cultura profesional y el tipo de prácticas que se realizan dentro de alguna institución. Y existen diferentes tipos de informes de acuerdo con su intención y finalidad comunicativa. Su contenido y estructura puede variar, pero como estructura básicas debe de tener una presentación, que es quien lo emite, a quien se dirige, el asunto y fecha de elaboración. También en la introducción debe llevar antecedentes, situación actual, participantes, periodo. En el área del desarrollo debe de ofrecer de manera ordenada y analítica los datos cuantitativos y cualitativos de lo que se le obtuvo en el informe, en la práctica realizada, y conclusiones deben ser concretas y objetivas derivadas del desarrollo de esta actividad, así como puede incluir recomendaciones y anexos, ya sean sugerencias, planes de acción, tablas y gráficos, entre otras cosas.
En cuanto a las características particulares del área administrativa, el Gobierno de Buenos Aires en el año 2006 nos explica a través de un documento cada una de estas, comenzando con el emisor, el cual es institucional y se despersonaliza tras el cargo administrativo o técnico, y se puede identificar ya que estos textos suelen escribirse en tercera persona del singular y la primera persona del plural, además de que hace uso de oraciones en voz pasiva o impersonales con C. En cuanto al receptor, este por lo general ocupa una posición subordinada con respecto al texto, tanto cuando es un texto perceptivo como cuando es informativo. Y además, pese que a los textos son de entes públicos y estos tienen por lo general un destinatario poco acostumbrado a formas discursivas, el modo en el que está redactado no se acerca al lector especializado. Más bien, termina resultando un mensaje poco eficaz, haciendo que sea difícil de entender. En cuanto a sus funciones principales, el gobierno de Buenos Aires también lo divide en dos. La primera de ellas es la constancia, que busca asegurar la conservación de los actos en la administración, o sea, que sea acreditable sus efectos y garantizan el derecho al acceso y consulta de estos. Y el segundo es la comunicación, que pues busca compartir los actos de la administración al ciudadano y a otros organismos públicos. En cuanto a la jerga y tono, Badía en el año 2018 nos explica que, dado a que el destinatario es el ciudadano, se impone una comunicación eficaz, logrando así un lenguaje correcto. Pero la redacción de estos textos deben de tener las siguientes cualidades, que son el lenguaje culto, pero que sea accesible al ciudadano medio. También hacer uso de palabras comunes, pero nunca vulgares. Y debe de evitar el uso de extranjerismos. Aquí entran también los latinismos y también evitar palabras y construcciones lingüísticas inusuales. A su vez que también se evita la españolización de algunos términos y siempre se debe de escribir con voz activa. En cuanto al discurso, es de carácter informativo, ya que se usa un discurso indirecto en tercera persona y suele ser restricto a hechos y no a opiniones. Y a este tipo de discurso también se le conoce como referencial. En cuanto al medio, este es escrito y como lo mencioné anteriormente, puede ser por medio de un correo electrónico o impreso. En cuanto al registro, este es de carácter formal, ya que este tipo de registro se emplea en entornos profesionales, ya que suele ser impersonal y tiene ausencia de emociones. Bien, yo hablaré sobre las técnicas de traducción. En la traducción de textos administrativos se emplean varias técnicas para garantizar la precisión, la coherencia y la adecuación del contenido al contexto. Y enseguida presentaré algunas de las técnicas más comunes en este tipo de documentos. Primero tenemos a la traducción literal, la cual consiste en traducir un texto, en este caso administrativo, palabra por palabra. Sin embargo, es importante tener especial cuidado con esta técnica, puesto que muchas palabras no se pueden traducir de esta manera porque podría significar una cosa completamente opuesta a lo que se pretendía en un principio. El préstamo, que como su nombre lo indica, esta técnica utiliza o toma prestado una palabra o expresión tal cual como está en la lengua de origen. En el calco se traduce literalmente los elementos que componen un sintagma que pertenece a una lengua extranjera, y esto se emplea más que nada para no recurrir a extranjerismos o préstamos semánticos. La equivalencia acuñada. Esta técnica consiste en la utilización de un término o expresión
reconocido ya sea por el diccionario o por el uso lingüístico como equivalente en la lengua de llegada. Por su parte, la comprensión lingüística es una técnica en la que se tiende a sintetizar o resumir los elementos lingüísticos. Este vendría siendo el caso específico de documentos que exigen brevedad, principalmente por su limitado espacio. Ahora bien, a continuación presentaré algunos consejos y recomendaciones para traducir este tipo de textos. Primeramente, es crucial que el traductor sea coherente al momento de elegir las palabras a lo largo de la traducción. Esto implica que debe mantener el mismo tratamiento como las mismas concordancias, más que nada con los verbos y pronombres. De igual forma, el traductor debe procurar que el mensaje que va a transmitir sea claro, para no dejar lugar a dudas o crear algún tipo de confusión. Si durante el proceso de traducción de determinado texto surge algún tipo de duda relacionado ya sea con la ortografía o gramática, es deber del traductor recurrir a diccionarios, enciclopedias o algún otro recurso que esté a su alcance, para así poder resolver cualquier duda que se presente. También se recomienda que se eviten los gerundios si se desea expresar posterioridad o consecuencia, y cuando éste equivale a ser un adjetivo. De igual forma, se debe evitar el uso de extranjerismos o cualquier construcción lingüística que parezca inusual. Otro consejo es que se debe procurar mantener una terminología unitaria en el texto. Y a lo que me refiero con esto es que si una palabra dentro del texto aparece varias veces, lo mejor es que siempre se traduzca de la misma manera. Otra cosa que se advierte al momento de traducir es que se debe utilizar el lenguaje culto, cuidando que sea de fácil comprensión para el ciudadano promedio. Y por último, como recordatorio, es verdaderamente importante que se evite la ambigüedad en estos textos. Problemas de traducción. Como en cualquier traducción que se realiza, siempre existen problemas o dificultades. Y la traducción de textos administrativos no es la excepción, puesto que esta también presenta sus propios retos o bien dificultades. En primer lugar, el traductor puede llegar a encontrarse con problemas lingüísticos, que son los que están relacionados con el código lingüístico, que están en el plano léxico, léxico no especializado y o el morfosintáctico. Para resolver este tipo de problema, se debe mantener el sentido, así como su valor comunicativo y la sintaxis de los textos. Otra alternativa es que se utilice la estructuración donde se encuentran, descubren y activan similitudes con la lengua. Los problemas textuales son aquellos que están relacionados con cuestiones de la coherencia, progresión temática, imágenes, tipologías textuales, con la perspectiva, el estilo de tono, entre otros. Su posible solución consiste en que se realicen revisiones consecutivas, ya sea por quien traduce, por el colaborador o colaboradores del encargo. Por su parte, los pragmáticos son aquellos que están directamente relacionados con la función del texto, la intención con la que se llega a producir, con los derivados del encargo de traducción, las características de receptor del texto
el contexto en el que se llega a efectuar la traducción, además del espacio y formato del texto. Para solucionar este problema, se recomienda realizar cambios relevantes para así conseguir los efectos que el uso de la lengua original llega a ocasionar. Por último, los problemas culturales son los que remiten a cuestiones de la cultura, tales como las presuposiciones que llegan a estar relacionadas con los valores, los mitos, percepciones, creencias, comportamientos, representaciones textuales, así como las diferencias culturales de estas. Su solución es que se investigue y analice la interculturalidad y también realizar anotaciones relevantes sobre la lengua meta, como sus creencias y valores. Y ahora abordaremos las dificultades al traducir textos administrativos. De acuerdo con el artículo titulado El funcionalismo en la enseñanza de traducción, escrito por Christian North, aquí en este artículo se mencionan más bien las dificultades textuales y dice que hay textos que son más difíciles de entender o procesar que otros debido a la complejidad del léxico. Por ejemplo, si tienen una gran cantidad de términos técnicos, neologismos, palabras compuestas, complejas. O debido a la complejidad de la sintaxis, porque tienen una gran cantidad de estructuras nominales, gerundios, oraciones complicadas o elípticas. También si se encuentran elementos no verbales, como etiquetas o marcas, o si hay textos que tienen defectos, como incoherencias, errores, faltas tipográficas, o que sea que los textos tengan una mala calidad de la reproducción. Otro tipo de dificultades radica en la persona que traduce. Por ejemplo, porque no domina suficientemente las lenguas y culturas base o meta. Le falta vocabulario, no conoce las convenciones del tipo de texto. Puede ser que le da falta conocimiento del tema o de la terminología específica. Puede ser que porque su competencia translativa no está todavía adecuada para la tarea en cuestión. Y bien, estas vendrían siendo las dificultades competenciales. Las dificultades profesionales, pues una de las dificultades profesionales es la falta de encargo, o ya sea que esta no sea lo suficientemente precisa, o inclusive puede ser que sea demasiado compleja para el traductor de llevarla a cabo. Nos proporciona un ejemplo aquí donde dice que puede ser que el documento se requiera perfecta para su inmediata impresión. Otra dificultad que se encuentra aquí es que si no hay un contacto directo con el cliente, por último tenemos las dificultades técnicas, que vendría siendo el cuarto tipo, que dice que son dificultades inherentes en las condiciones de trabajo. Por ejemplo, si el traductor no dispone de diccionarios u otras fuentes de información adecuadas. El plazo para entregar la traducción es muy corto, puede que no tenga herramientas de acceso a internet o base de datos, o el traductor no tenga a alguien a quien consultar para resolver sus dudas, entre otros. A continuación, pasaré a explicar el tema de los textos traducidos del inglés al español, y para eso obtuve 2 textos de internet que sirven como ejemplo, que son los que voy a estar analizando. El primer texto proviene de una organización gubernamental, es un certificado de nacimiento del estado de New Jersey. Y el segundo documento
es un certificado de estudios expedido por la Bujib Patnaik University of Technology. Es una universidad india, el documento también está en inglés. Y antes de comenzar con el análisis, me gustaría primero mencionar una cita de Mayoral en su trabajo de 2012, que se puede encontrar en la página 202. Dice: si me he de guiar por mi propia experiencia, en España casi siempre la traducción de estos documentos se hace del inglés al español y no en el sentido contrario, y siempre se traduce como traducción jurada. Quise agregar esta cita porque aquí el autor menciona que en España se traduce mucho textos del inglés al español, pero aquí en México es el caso contrario. Aquí se traducen mucho del español al inglés, para trámites migratorios en su mayoría. Ahora bien, con respecto al análisis del documento, pues primero me enfocaré en la maquetación. Podemos observar que sí se procuró en la maquetación conservar el mismo formato que el texto fuente, pero no se logró completamente. Entre las diferencias encontramos que pues las hojas no tienen el mismo diseño, que el acomodo de los datos no está igual. En el texto meta se pueden observar 2 columnas y en el texto fuente nada más una. Además de que la fuente y el tamaño de la letra pues no se conservó igual. En cuanto a las similitudes, se pueden observar que los títulos se conservaron en mayúsculas y centrados, que la leyenda, el sello y la firma se conservaron en el mismo orden. En cuanto a el método que se utilizó para la traducción, en la mayoría de los textos administrativos se procura utilizar la traducción literal para abolir cometer errores, y esta no fue la excepción. Se utilizó un método de traducción literal. Y con respecto a las técnicas, se pudieron encontrar 4. 3 de las que puse aquí se obtuvieron del trabajo de Mayoral, y 2 de ellas me parecían muy similares a las técnicas que ya había propuesto Hurtado Albir, así que coloqué como su equivalente a un lado. Por eso es que tenemos adaptación cultural, que es la que nos presenta Mayoral, o simplemente adaptación, que es como la presenta Hurtado, transcripción, que es como la presenta Mayoral, o préstamo, como la presenta Hurtado. Traducción morfológica nada más, que esta la presenta Mayoral, y traducción literal, que la presenta Hurtado. En cuanto a las partes de la traducción que cuentan con estas técnicas, pues aquí podemos observar que están del mismo color. El primer ejemplo es la adaptación cultural, que consiste en traducir elementos culturales por otros que se adapten a la cultura del idioma meta. Y pues podemos observar que en el texto fuente la palabra original era number, y en el texto meta simplemente se puso una abreviación de número, la abreviación que se utiliza en los documentos en español. Y esto fue porque ya es una tradición y las personas al mirarlo
pues ya saben a qué se refiere. La transcripción la podemos observar en la palabra jersey, porque pues se conservó igual en el texto meta, porque no existe un equivalente en el español, al ser un nombre propio. Después tenemos la traducción morfológica, que Mayoral nos menciona que es cuando se busca traducir lo más parecido, entonces se recurren a cognados. Y aquí podemos ver amended, enmendado, certificate, certificado. Y por último tenemos la traducción literal, la subrayada de azul, y esta es en la que se tradujo palabra por palabra y en el mismo orden. Y tenemos a name of child, nombre del niño, fecha de nacimiento, date of birth, etc. Con el segundo documento tenemos las mismas técnicas. Y una más, que es la transposición. Esta es cuando se cambia de categoría gramatical una palabra. Esta se puede observar en la palabra successfully del texto fuente, que se tradujo en el texto meta a con éxito. En el texto fuente, dicha palabra era un adverbio, pero ahora en el texto meta se convirtió en dos palabras, una preposición y un sustantivo. Después tenemos los estudios de expertos relacionados con la traducción administrativa. En esta parte les daré un pequeño resumen de los cuatro textos que son muy importantes porque han dado aportaciones al campo de la traducción administrativa. En primer lugar tenemos a Roberto Mayoral Asensio, que es en su trabajo de guía para la traducción jurada de documentos de registro civil, específicamente nacimiento y defunción, del inglés al español. Este es el trabajo que he estado mencionando mucho anteriormente y como su título lo indica, es una guía para la traducción de certificados de nacimiento y defunción del inglés al español. Es muy buena porque incluso incluye un glosario al final y da muchos consejos, es muy práctica. Además, a pesar de que esté enfocada en la traducción administrativa de España, considero que se puede aplicar a otros tipos de administración, de traducción administrativa. Después tenemos a Azucena Penas Ibáñez con su trabajo de traducción de textos jurídicos y administrativos del año 2016. Este trabajo aborda temas como los antecedentes de del inicio de la traducción jurídica y administrativa. También delimita ambos tipos de traducción porque normalmente se cruzan mucho. También presenta la definición de cada tipo de traducción y sus características. Cuenta con muchos conceptos base. Por último, mencionar que hace descripciones de elementos lingüísticos que se presentan en estos documentos
y los ve desde diferentes ramas como la lingüística, la morfología, la sintaxis, bueno, ramas de la lingüística como la morfología, la sintaxis y la semántica, entre otros. En tercer lugar está Omaira del Pino Hernández Rivero con su tesis titulada Traducción de documentos administrativos para inmigrantes. Esta obra resalta el papel de los traductores e intérpretes en el ámbito migratorio y además en ella se analiza la relación entre la traducción jurídico-administrativa y la migración. En el trabajo se aborda mucho el tema del lenguaje administrativo y sus características léxicas y morfológicas. Por último tenemos a Ellen Varela Fernández con su trabajo titulado La traducción del lenguaje académico administrativo especializado jurídico dentro del ambiente universitario, el caso de la Universidad Nacional de Costa Rica. Es un estudio enfocado al lenguaje administrativo que se presenta en instituciones universitarias. Aquí estamos viendo un campo diferente. Se caracteriza por hacer una clara separación entre lo jurídico y lo administrativo. También muestra las características de las traducciones de los textos enfocados en comunicación administrativa. Muestra las características de las traducciones de textos jurídicos. Y cabe recalcar que se puede observar que cuenta con un enfoque pragmático, en específico de los registros. Se enfoca pues, en los usuarios y en las circunstancias de la comunicación. En conclusión, al realizar la búsqueda de todos los documentos, nos empezamos a dar cuenta que salía como resultado muchos documentos e investigaciones relacionadas a la traducción jurídica. Esto es debido a que estos dos tipos de traducción se complementan porque las empresas siempre tienen deberes y obligaciones con el Estado o con otros terceros, lo que involucra la traducción jurídica, pero a su vez también la administrativa. Entonces, es importante recalcar que no son lo mismo porque la traducción administrativa solo concierne a la comunicación dentro de la empresa, pero que se ayudan ambas.